Bien amigos, y hoy hablemos de la parálisis agitante, mejor conocida como Parkinson. Esta enfermedad, que fue descrita por primera vez en el 1817 por el médico inglés James Parkinson, que la llamó parálisis agitante, destacando las dos manifestaciones claves de la enfermedad: la rigidez, parálisis, y el temblor, agitación. La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios. Los síntomas aparecen lentamente. El primero puede ser un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque el trastorno también puede causar rigidez o una disminución del movimiento. En la enfermedad de Parkinson, algunas células nerviosas, mejor conocidas como neuronas, del cerebro, se degradan o mueren progresivamente. Muchos de los síntomas obedecen a una pérdida de las neuronas que producen dopamina, un tipo de neurotransmisor del cerebro. Cuando los niveles de dopamina disminuyen, esto causa una actividad cerebral anormal, lo que genera trastornos del movimiento y otros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, pero varios factores parecen influir, como los genes o desencadenantes ambientales y ciertos cambios en el cerebro. Los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson varían según la persona. Los primeros signos pueden ser leves y pasar desapercibidos. Por lo general, los síntomas se manifiestan en un lado del cuerpo y continúan empeorando en ese lado, incluso cuando comienzan a afectar las extremidades de ambos lados. Algunos signos o síntomas de esta enfermedad incluyen temblores, movimientos lentos, rigidez muscular, deterioro de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y la escritura. La enfermedad de Parkinson no tiene cura, pero los medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas, generalmente en forma notable. En algunos casos más avanzados se puede aconsejar la cirugía. El proveedor de atención médica también puede recomendar algunos cambios en el estilo de vida, especialmente ejercicios aeróbicos constantes. En algunos casos, la fisioterapia, que se centra en el equilibrio y la elongación, desempeña un papel importante. Un patólogo del habla y el lenguaje pueden ayudar a mejorar los problemas del habla. Consulta tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son temor, pensamientos paralizantes y estancamiento. Para combatir esta condición, afirma diariamente: pienso con libertad, me siento seguro en un universo amigable. Pienso con libertad, me siento seguro en un universo amigable. También puedes afirmar: fácil y alegremente tengo experiencias maravillosas. Fácil y alegremente tengo experiencias maravillosas. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Si tienes algunas inquietudes espirituales, aquí tenemos las respuestas que andas buscando. Para más información, visita nuestra página web centrodecristianismopráctico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes. El tema que estaremos tratando en el día de hoy es: la Pascua es nuestra historia personal. Pero antes queremos recordarle lo que acostumbramos durante todos los años para esta época, acerca de darle una información refrescante acerca de la Pascua, de la Cuaresma, perdón.
Y dice en nuestro libro de Guarda una Cuaresma Verdadera, dice, la Cuaresma viene en la primavera cuando los días se alargan notablemente. Esta temporada anual de ayuno, oración y penitencia ha sido observada por la Iglesia Occidental desde el primer siglo después de Cristo, aunque no han sido siempre 40 días los dedicados a ella. En los tiempos más recientes se ha guardado 40 días, siguiendo el ejemplo de Moisés y Elías, y para conmemorar los 40 días de ayuno y oración que Jesús empleó en el desierto. El primer día de Cuaresma, como todos ustedes saben, se llama el miércoles de ceniza, por la costumbre prevaleciente en la iglesia primitiva de polvorear ceniza sobre la cabeza de los penitentes el primer día de Cuaresma, como señal de arrepentimiento de pecados. El miércoles de ceniza viene 46 días antes de la Pascua Florida. Hay 6 domingos en Cuaresma y no se consideran parte de ella porque en la iglesia de Occidente, el domingo es siempre un día festivo. Los 40 días que siguen al miércoles de ceniza constituyen la Cuaresma. El quinto domingo en la Cuaresma se conoce como el Domingo de Pasión, porque señala el principio de la temporada de la Pasión, las 2 últimas semanas de Cuaresma. Estas 2 semanas conmemoran específicamente la pasión de Jesús o sus experiencias después de la última cena. La última semana de Cuaresma se llama Semana Santa, como sabemos, o la Semana Mayor, como decimos aquí. Incluye el Domingo de Ramos, Jueves Santos y Viernes Santo. El Domingo de Ramos, el domingo antes de la Pascua Florida, conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando la gente extendió palmas en su camino. El día de Pascua, desde luego, conmemora la resurrección. La Cuaresma es una temporada de crecimiento espiritual, un tiempo de desenvolvimiento progresivo. El ayuno de 40 días es una completa negación de las demandas de los sentidos. Al ayunar, nosotros como metafísicos nos abstenemos de pensar erróneo y meditamos en la verdad espiritual hasta que la incorporamos en la conciencia de unidad con el Padre. El deseo de sobresalir en todos los hombres, ese es el deseo de sobresalir en todos los hombres, es la inspiración del Espíritu Santo que nos urge siempre adelante a través de la tierra hacia el cielo. De manera que lo que estamos diciendo aquí, que para guardar una Cuaresma verdadera, no solamente es necesario hacer este ayuno externo, sino que también hay que hacer un ayuno interno, ayunando de pensamientos que no son edificantes para una conciencia de unidad con Dios. Y ese es el enfoque que nosotros vamos a tener durante este tiempo de Cuaresma, mientras estemos transmitiendo, ¿verdad?, en nuestro programa en esta temporada. De manera que en nuestro movimiento espiritual en Unity, el tema de Cuaresma para estos 40 días de este año es dejar ir. Dejar ir. ¿Y qué es lo que vamos a dejar ir? Todo lo que no contribuya a nuestro desarrollo espiritual. Esas cosas tenemos que soltarlas y dejarlas ir. Y la historia o el tema que vamos a estar desarrollando, como bien les dije, es que la Pascua es nuestra historia personal. Y tú podrás pensar, pero ¿cómo es posible? Eso ocurrió hace tantos años atrás, tantos siglos atrás. ¿Cómo es posible que eso se convierta en nuestra historia personal? Y precisamente este es el tema y el título de un artículo escrito por la reverenda Ellen Davenport, y comienza de la siguiente manera y dice: la larga historia de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús es la historia de nuestras vidas. Resonamos con su pérdida, oscuridad y nueva vida porque pasamos por el mismo proceso
una y otra vez en nuestras vidas humanas. Todos experimentamos muertes de seres queridos, de esperanza, muerte de planes, muertes de la vida tal como la conocemos, como cuando todo cambia, muertes de trabajo, muertes de relaciones, de lo familiar. A veces experimentamos una crucifixión pública que se siente como si todos estuvieran mirando y burlándose. Por ejemplo, una bancarrota, un divorcio o un arresto. Aunque la Cuaresma se puede observar como un periodo para dejar ir y liberar lo que ya no nos sirve, a veces parece que no tenemos opción sobre lo que debemos liberar. Estas crucifixiones y estas muertes metafóricas son tan dolorosas que después nos encontramos como en una tumba. Nuestras vidas están en el limbo. Debemos recuperarnos y reagruparnos. Esta es la experiencia que vivieron la madre y los discípulos de Jesús durante el sábado de gloria, cuando su amado líder fue ejecutado como un delincuente común. Su esperanza se perdió y todo lo que creían quedó en duda. Debe haber sido un terrible periodo de dolor. Yo voy a hacer una pausa ahí. Cuando tú tienes una situación que se presenta en tu vida y tú estás expuesto a la ley y eres sentenciado a 10 años de cárcel, ¿eso es una muerte? La vida que tú llevabas hasta ese momento murió y ahora el resto de tu vida por los próximos 10 años vas a estar en la cárcel. Cuando tú sufres un divorcio, definitivamente es una muerte. La vida que tú vivías con tu pareja o con tu compañera o compañero terminó. Ya tú no estás con esa persona. Es como si esa persona hubiese muerto para ti, pienso yo. Y en estas cosas, como describe muy bien la reverenda de Davenport, esa es la historia de la Pascua, reflejándose en nuestra vida. No, lo que pasa es que hemos hablado tanto de muertes, de los diferentes tipos de muertes, que lo estoy pensando que quien debió estar aquí fue Jocelyn Quesada para que nos hablara de duelo. Exactamente, para que hablara de duelo, pero claro, cualquier cambio, inclusive un cambio de casa, así mismo, un cambio de carrera, un cambio de país, la muerte de un ser querido, ¿por qué no? Hablando de muerte. Absolutamente. Implican eso, toda esa crucifixión, porque llega un momento en que tú te ves abrumado y te ves de verdad crucificado, te sientes crucificado. Y yo pienso que cuando, por ejemplo, cuando tú tienes un negocio, por ejemplo, y tú entras, como dice muy bien ella, en bancarrota, eso es una crucifixión. Todo el mundo está, mira, el que decía que tenía tantos cuartos, mira ahora dónde está. Mira a ver si tú puedes salir de ahí, como le dijeron a Jesús cuando estaba en la cruz. Tú que tienes tanto poder, mira, sálvate a ti mismo. Y eso es la cosa que te hace reflexionar en que este periodo de Cuaresma que celebramos cada año hace que no sea la misma repetición, sino que cada año nosotros nos vayamos a ese periodo de reflexión, de duelo, que es lo que estamos hablando, de alguna condición que se ha dado en nuestra vida. Que si la comparáramos con lo que pasó el Maestro Jesús, se vuelve insignificante. Mas, sin embargo, salió victorioso de esa condición. Lo que quiere decir que cuando pasamos de ese duelo, algo de victoria debemos de sentir. Y creo que es un periodo de preparación para nosotros volver a fortificarnos. Pero déjame decirte algo, Jochi. Aquí hay un punto muy importante, y es que la mayoría de las personas han convertido en la Cuaresma en un ritual, repitiendo lo mismo todos los años. Y si hacemos eso en un ritual, no hay crecimiento. Así es.
tiene que haber un crecimiento. Esta cuaresma tiene que significar algo completamente distinto en tu vida de lo que significó la cuaresma el año pasado. Pero si nosotros nos empeñamos a hacer de la cuaresma un ritual en lo externo, no habrá crecimiento en lo interno. Y eso es importante, queridos amigos, que ustedes entiendan esto. Esta cuaresma es una nueva oportunidad para que tú reflexiones sobre a dónde tú quieres llevar tu vida, qué camino tú quieres seguir. Obviamente, si me preguntas a mí, yo te digo, sigue el camino de Cristo. Pero seguir el camino de Cristo no necesariamente significa seguir y estar expuesto a los eventos que Jesús se expuso en aquel tiempo. Seguir el camino de Cristo es vivir bajo una nueva norma, siguiendo las enseñanzas de Jesús, aplicando esas enseñanzas en un espacio más amplio que antes. Eso es la oportunidad que nos da la cuaresma. Pero si nos quedamos en el ayuno físico, externo, y nos convertimos en el mismo ritual todos los años, estamos perdiendo nuestro tiempo. Un tiempo que el tiempo es sumamente valioso. Un tiempo que podemos ocupar en nuestro desarrollo y desenvolvimiento espiritual. Cuando enviaba el... Sí, Nemesio. Lo que sí debemos tener pendiente es que siempre va a haber una resurrección. El mensaje de la Pascua vino a nosotros y debemos esperar después de ese tiempo de crucifixión el tiempo de resurrección, el tiempo de renacer. Así es, pero lo que Roberto presentaba fue casi algo similar que cuando yo mandaba la invitación a escuchar este programa el día de hoy, principalmente porque ese artículo me tocó bastante. Yo decía que lo rutinario, lo repetitivo, lo que decimos, ¿cuál es la transformación que está originando en tu vida? O sea, esto tiene que ser ese periodo de 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto meditando, antes de empezar su ministerio. Y ahí es que estamos hablando. ¿Y qué produjo esos 40 días y esas 40 noches de Jesús en el desierto? Esa transformación que fue la belleza de ese ministerio, para expresar que la vida es eterna. Y así lo dice Ricardo Montaner en esta canción, Vida Eterna. Escuchemos. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Si tienes algunas inquietudes espirituales, aquí tenemos las respuestas que andas buscando. Para más información, visita nuestra página web centrodecristianismopráctico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. De vuelta con ustedes, amigos. Si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos tratando es que la Pascua es la historia de cada uno de nosotros. Y realmente, como decía Neomicia hace unos minutos atrás, Neomicia decía que el enfoque de la cuaresma debe ser no la crucifixión, sino la resurrección. Y hacemos hincapié en eso, porque toda esta Pascua es una experiencia que nos revela que la vida es eterna. Yo recuerdo en una ocasión estuve dando un servicio que nosotros le llamamos de amor y vida para una persona que había hecho su transición, y pues había bastantes personas ahí, ¿no? Y recuerdo que les decía que la mayoría de las personas piensan que el opuesto de la vida es la muerte, y yo les recordaba a esas personas que realmente no es así, porque la vida es eterna, que el opuesto de la muerte es el nacimiento, como hemos dicho varias veces en este programa. Y la gente se quedó asombrada, muy pensativa. Y realmente es así porque dentro de cada uno de nosotros
Dios ha puesto su vida, ha puesto su presencia, y la vida de Dios es eterna. Por consiguiente, dentro de cada uno de nosotros está esa esencia o esa semilla de vida eterna, que es la parte esencial de lo que cada uno de nosotros es. Pero siguiendo con el artículo de la reverenda Davenport, ella dice: nada permanece en la oscuridad para siempre. O sea, siempre hay una resurrección, siempre amanece un nuevo día, se nos dan nuevos comienzos y frescas aperturas. El sol sale de nuevo, y déjenme decirle, y sale para todos. No hay nada tan doloroso en nuestras vidas que de alguna manera no pueda ser redimido por el bien, y esa es nuestra oración desde la tumba: muéstrame el bien. Entonces podemos empezar a crear un nuevo día. Hago una pausa también ahí, y les decía a esas personas que me escuchaban en aquel servicio de amor y vida, que nosotros vivimos en un universo multidimensional. Sencillamente nosotros estamos teniendo expresión en esta tercera dimensión, pero que hay otras dimensiones que nosotros desconocemos. Obviamente hablamos de la dimensión espiritual, que podríamos llamar la cuarta dimensión, pero hay otras dimensiones que desconocemos, y ciertamente hay un trabajo que nos espera a nosotros después que nosotros abandonamos esta tercera dimensión, y precisamente ese es el desenvolvimiento de la vida eterna. No es una vida para estar descansando y mirando a los cielos, es una vida de desarrollo y de servicio a los demás. ¿De qué manera? Bueno, de la manera que Dios disponga, pero ciertamente hay mucho trabajo más. Y fíjate que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, y tengo otras manadas que tengo que cuidar y que dirigir. Quiere decir que habían otras áreas donde él tenía que trabajar, pero obviamente no fue específico ni nos mencionó exactamente qué era a qué él se refería cuando dijo esas palabras. ¿Tú quieres decir que hay más dimensiones? Que lo que es posible que con este cuerpo físico con el que nosotros nos expresamos en esta dimensión, nosotros no podemos visitar esas otras dimensiones. Absolutamente. O sea, que cuando nosotros lleguemos a esa comprensión que tuvo Jesús, nosotros podemos teletransportarnos. Claro. E ir a otras dimensiones, no necesariamente con esta forma, este cuerpo físico, porque este cuerpo físico, cuando nosotros lo llevamos al espacio, no soporta la presión que hay en el espacio. Cuando vamos a otros planetas del sistema, no podemos respirar en las condiciones de ese planeta, de ese otro sistema. Siempre tenemos que ser asistidos por alguna cosa. Eso es algo que nosotros hemos comprendido dentro de la limitación de este cuerpo físico. Claro. Y sí, lo que tenemos que entender es que lo que nosotros somos en esencia, esa parte espiritual en nosotros, puede simple y llanamente viajar a cualquiera de esas dimensiones sin las limitaciones que este cuerpo físico nos da en esta parte. Sí, correcto. Fíjense que en las escrituras aparece que Jesús podía pasar paredes, pero el cuerpo de Jesús, o sea, Jesús tenía un cuerpo etéreo, o sea, un cuerpo electrónico, vamos a decirlo así para que ustedes entiendan, donde él tenía control sobre todos los elementos constitutivos de su cuerpo. Vamos a decir, todos los átomos, las moléculas o las células, pues había habido un proceso de transformación y era un cuerpo distinto. Bueno, para nosotros lograr eso, nosotros tenemos que lograr la salvación aquí, señores. Significa que tenemos que hacer un trabajo para nosotros purificar nuestro cuerpo. Jesús lo hizo, y ese fue el resultado, la resurrección. La resurrección en cuerpo, alma y espíritu. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que lograr eso. Y para lograr eso tenemos que hacer un trabajo poderoso y fuerte aquí en este plano de la forma. Eso soy yo diciéndole cómo yo veo esta situación. Pero algunas personas, como me enseñaron a mí cuando yo era chiquito,
Me dijeron que cuando yo moría, pues yo iba a ir directamente a donde estaba el Padre y iba a estar allí por la eternidad. Pero sin cuerpo, es mi alma. Entonces, realmente a medida que yo he ido aprendiendo más sobre la naturaleza del hombre y su relación con Dios, me he encontrado que definitivamente tiene que haber un desenvolvimiento no solamente en nuestra conciencia, sino también en nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero sobre todo porque sería una gran mentira que nos hayan vendido todo el tiempo en lo que hemos leído en la Biblia, que Jesús dijo que las cosas que Él hizo, nosotros también las podríamos hacer y aún mayores. Claro, Él siempre, esas palabras no se repiten a menudo, nosotros sí las repetimos a menudo aquí en este programa, una y otra vez, pero no es para minimizar a Jesús y decir, no, Jesús es así como yo, no, realmente Jesús tiene una estatura espiritual y esa estatura espiritual que tiene Jesús está ganada por la manera en que Él pudo demostrar su divinidad cuando vino a este plano de la forma. Él ha llegado a demostrar esa divinidad a un punto que todavía nosotros estamos tratando de llegar. Pero Él fue muy claro en las palabras que acaba de decir Jochi. Si yo lo hago, tú lo puedes hacer. Y si es un principio, si es un principio, el principio aplica para todos. Entonces yo diría que eso que Él vino a mostrarnos, enseñarnos a nosotros, que comenzó para mí con ese ayuno de 40 días y 40 noches, es precisamente parte del trabajo que nosotros debemos comenzar a hacer, pero es un ayuno que no es físico, es un ayuno de pensamientos, un ayuno de actitudes, y esos 40 días deben mostrarnos a nosotros que es el comienzo del cambio en nuestras vidas. Claro, pero ese ayuno también, yo pienso, esto es mi opinión, ¿verdad? Que tiene que empezar en la mente, como tú acabas de decir, pero tiene que ir y manifestarse en el cuerpo. ¿Por qué sucede? ¿Por qué yo digo eso? Porque muchas veces uno dice, bueno, yo quiero rebajar, por ejemplo, pero cuando veo algo muy rico y sabroso, como un buen heladito y eso, pues me dejo llevar por lo que el cuerpo me está pidiendo. Entonces uno tiene que autodisciplinarse, y ese fue el autodominio que logró Jesús durante esos 40 días. La negación del deseo de los sentidos. Exactamente. Entonces, eso es importante que ustedes entiendan. Cuando nos vamos a Cuaresma y hablamos precisamente de controlar la mente, que no es un trabajo sencillo, ¿no? Es sencillo, pero no es fácil. Pues nosotros también hablamos de controlar nuestros pensamientos y también las actitudes. Porque es que cuando controlamos los pensamientos ya lo hemos controlado todo, porque es la mente la que nos gobierna. Pero hay algo importante ahí, y de un artículo que me llegó, hay unas cosas que es hacer las cosas por placer o hacerlas por felicidad. Las cosas que nosotros hacemos por placer terminan llevándonos a expresar enfermedad, porque hay una excitación neuronal y esas neuronas terminan muriendo y necesitan ser excitadas en grupo, y cuando van mayor volumen de estas neuronas muriendo, entonces nosotros expresamos una limitación y una enfermedad. Pero cuando lo hacemos por felicidad, ¿ok?, la cosa es diferente, porque eso genera vida. Claro. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Cuando tú decías un heladito, un aquello y lo otro, Jesús fue un individuo que en la vida como ser humano vivió en lo normal, comió, claro, bebió, claro, convirtió el agua en vino. Se enojó cuando hubo de enojarse. Pero convirtió el agua en vino en un momento de felicidad. Y en un momento también de necesidad. Y de necesidad, pero de felicidad y de celebración. Claro. Multiplicó los panes y los peces en un espacio donde la gente necesitaba continuar en ese estado de felicidad, claro, no en ese estado de lo que produce este cuerpo físico, porque claro, ahí, ¿entiendes?, que es a lo que siempre nos hemos referido con nosotros, hacer las cosas por placer, por producirle placer a este cuerpo físico.
Pero la diferencia de Jesús fue que se mantuvo centrado en esa unidad de una manera inquebrantable. Así es. Con Dios. Y entonces no hubo titubeo, no hubo duda, o sea, absolutamente nada. Él se dejó llevar por la voluntad de Dios. Y ustedes conocen la historia muy bien, todo lo que ustedes nos están escuchando. Él se entregó finalmente y dijo: en tus manos entrego mi espíritu, tú te encargas de aquí para adelante. Y así fue. El Padre hizo su labor, pero ya le había hecho la labor que tenía que hacer. Sí. Y esa es algo que es importante. Al momento nosotros hacer nuestra transición, cuando estemos en ese punto, decir y sentirnos que nosotros hemos cumplido con la misión que a nuestro mejor entender el Padre nos dio a nosotros. Uh-huh. Eso es importante. Y no pues si no hemos cumplido, pues vamos a tener que repetir el grado nuevamente, porque no pasamos de grado, nos quemamos. Una de las cosas que dice también la reverenda, dice lo siguiente, dice: a través de los ciclos de tu vida, la historia de la Pascua puede hablarte de manera diferente en diferentes años, que dijimos eso. Dice: algunos años podrás estar en el jardín de Getsemaní en pánico por lo que temes que está a punto de suceder, preguntándote si tienes la valentía de abandonar la vida tal como la conoces por la promesa de la resurrección. Jesús fue varias veces y le preguntó: ¿tú quieres que no hay manera de pasar la copa a otra, de esta copa que tienes delante de mí? Y la contestación fue: eso es lo que tú tienes que hacer. Y lo hizo. Dice: algunos años podrás experimentar una crucifixión con dolor, preguntándote por qué Dios parece haberte abandonado. Eso también lo vivió Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es posible que en algunos años te identifiques con la afligida madre de Jesús y sus amigos después de una gran pérdida. Algunos años puedes estar en una tumba esperando y confiando en que hay algo más allá de esa oscuridad. Algunos años puedes que te regocijes la promesa de la resurrección, como tú estabas hablando, de elevarte a ti mismo a una nueva vida. Y algunos años quizás conozcas el gozo de las mujeres que descubrieron que la tumba estaba vacía al darte cuenta de que la situación no era tan mala como temías. Y eso reverbera en mí, porque yo he pasado por situaciones que digo: wow, y después digo: parecía que esto no iba a terminar y sin embargo ya pasó. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Y tienes que decir, y decirlo creyendo, como lo hace la hermana Grenda, decir: yo creo en tu resurrección. Escuchemos. Así que me despido de todos ustedes, o despedimos, afirmando para ustedes que el Señor te guarda y te bendice, el Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano, positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice. El Centro de Cristianismo Práctico presentó su espacio Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico, donde encuentras la aplicación práctica en tu vida diaria a las verdades espirituales que Jesucristo vino a enseñarnos. Dios te bendice.